si hubo o no un autoatentado el día 7 de octubre por parte de Israel. Si esto estuvo premeditado, estuvo autorizado por la propia Israel y con qué fin. Estoy hablando de la incursión de Hamás producida el 7 de octubre, que hace ya un poco más de 4 meses, ¿no? Van a ser 5 meses, en que los militantes palestinos de Hamás entraron en territorio israelí y allí se produjo una matanza, muertes, destrucción y demás, que ahora veremos en qué consistió. En primer lugar, es saber si Israel sabía y por consiguiente miró para otro lado, se hizo la vista gorda y los dejó hacer, o incluso si los alentó a los palestinos a que así lo hicieran. Este es un tema que está dividiendo mucho a la opinión de analistas internacionales. Hay todo tipo de opiniones, les confieso que hay todo tipo de opiniones, y yo no tengo una definitiva. En todo caso, hay indicios que son muy interesantes. Se sabe que la inteligencia egipcia le había informado al primer ministro y al gabinete del primer ministro de Israel, Netanyahu, que se preparaba una incursión palestina en territorio israelí. Esto está documentado en que hubo varias advertencias días antes. Lo segundo que llama la atención es que siempre se ha vendido a nivel mundial que los sistemas de vigilancia y de seguridad de Israel son infalibles. Por eso es una de las principales industrias que ellos venden. Ellos venden siempre muerte, ¿no? A ver cómo hacemos para matar gente, para además controlar, siempre seguridad, controlar y matar. Es la especialidad de estos muchachos de ese país. Es el tema que más les gusta, ellos son bien necrológicos. Entonces, se decía que los sistemas de vigilancia son los más sofisticados del mundo, más sensibles, y efectivamente dicen que en esa región de Gaza, que recordemos es algo espantoso, es una región de territorio rodeado por un muro de, 5 metros de altura, alambrados con espinas y cámaras y fusiles y demás, y sensores de movimiento, sensores de ruidos, todas cosas donde adentro viven más o menos 2.200.000 personas, de las cuales más de la mitad son menores de edad, son niños o jovencitos, de los cuales la mayoría han nacido y vivido allí y no conocen otra cosa, porque tiene solamente 2 puertas de ingreso, uno en el norte y otro en el sur, que es la que da la famosa Rafah, que está ahora en la frontera que da la frontera con Egipto, que da acceso al desierto del Sinaí. Entonces, gente que ha vivido allí tiene 40 kilómetros y tiene el mar, eso es por lo menos una pequeña bendición que esta gente tenía, y vivían encerrados en ese gueto, en esa prisión, en ese campo de concentración al cual lo tenían sometidos los dulces y amables y generosos judíos sionistas de Israel a 2,5 millones de palestinos. Los tenían encerrados como ratas y los hacían vivir como ratas. Y cada tanto secuestraban, mataban a alguno, entraban, esa está la serie esa de televisión, que no recuerdo, yo vi la serie Fausta, alguien me lo va a recordar, Jaufa, no recuerdo, donde es una serie de televisión de Netflix, amable, dulce, donde te muestra cómo los agentes especiales del ejército de Israel incursionaban a buscar a algún palestino que para ellos era un posible terrorista, supuesto o futuro terrorista, y se lo llevaban presos. Así es como hay en Israel más o menos ahora parece que hay muchos más, unos 8.000 presos políticos en Israel, que ellos califican de terroristas. Obviamente, quien defiende a su tierra, a su patria, no es terrorista. El que es terrorista es el que invade, que en este caso serían los judíos sionistas, sobre todo estos askenazís venidos de Europa. Pero en fin, esta zona altamente sometida a extrema seguridad, parece raro que pudieran haber ingresado cientos de militantes palestinos a territorio israelí y dicen que 3 horas, varias horas en todo caso, la madrugada de ese 7 de octubre, durante 3 horas nadie hubiera reaccionado seriamente, o digamos con una actitud de reacción directa por parte del Estado de Israel. En todo caso, lo curioso es que
para esa misma mañana, esa misma madrugada, a las 7 de la mañana, estoy contando lo que está en los documentos oficiales, no es que alguien me contó esto a mí, porque nadie me ha contado nada sobre esta parte. A las 7 de la mañana, Netanyahu y su equipo de seguridad habían convocado a todos los responsables de las agencias de seguridad y del ejército para una reunión a puertas cerradas. A puertas cerradas era tal que no tuvieron acceso a información de que se estaba produciendo este ataque. Y lo tercero que llama la atención es que esto sí está demostrado, está en las redes sociales, salió en los periódicos allí en Israel, después lo censuraron, pero salió, es que muchos de los muertos en esa incursión, Fauda, ahí está Angui, muchas gracias. Fauda es la serie que está en donde cuenta esto, ¿no? Cuenta las maravillas y las virtudes de los grupos especiales del ejército, que sobre todo incursionan en casas privadas y matan gente. Muy sencillo, muy valiente. Pero en fin, no quiero olvidarme de decir, porque siempre me olvido de decirlo, pero también está demostrado, hay fotos además y reconocido por el ejército, que las fuerzas terrestres que están ingresando de Israel, que están ingresando a Gaza, se les da pañales, porque parece que cuando la cosa se pone fiera, se les aflojan las esfínteres. Esto es verdad, no es un mito urbano, es verdad. Está reconocido porque, claro, una cosa es entrar a la casa de una familia palestina por la noche, sorprenderlos con tanques de guerra, con carros de ataque y 200 miembros del ejército, y otra cosa es enfrentarse con los combatientes palestinos en las calles en ruinas de Gaza. Allí parece que la cosa no les va muy bien a los sionistas. Según cifras oficiales, hablaron creo que de 3.000 bajas, pero en una televisora reconocieron que serían muchísimos más. Por eso es que cobardemente lo que hacen es bombardear desde el aire o con artillería de larga distancia y matan en su mayoría a niños, bebés, mujeres, etc. Pero dicen que están matando a los terroristas.